Bueno, pues vamos a ver de cara al martes, porque precisamente vamos a hablar de eso. Ahora mismo, como decíamos, el Barça es líder. Hay que esperar lo que haga el Madrid mañana, que si ya Mm. nos das algún detallito de la previa de ese partido frente al Girona, aunque lo mencionábamos también al principio del directo, pero para gente que se ha conectado un poquito más tarde. Y sobre todo también de ese partidazo que yo creo que todos ahí tenemos marcado, porque al final el Atlético de Madrid es un equipo que puede estar mejor o peor, pero que en estos partidos les gusta rendir al máximo y poner en aprietos a Madrid y a Barça siempre. Bueno, ya lo vimos en el derby, ¿no? Al arranque de la temporada, cuando golea al Real Madrid. Vamos a ver qué hace contra este Barça. Pero bueno, ¿tú cómo ves a este Atlético de Madrid, Rodra? Y de cara sobre todo al martes, ¿qué crees que pueda pasar? ¿A los madridistas pueden tener un poquito de, no sé, de ilusión pensando que ahí el Atleti le puede robar ahí unos puntitos al Barça en ese Es un partido? partido clave. Creo que el Atlético de Madrid es el equipo de la liga que más en forma está. Así que va a ser un partidazo. Y el Atleti, si de verdad quiere hacer creer que es un candidato, tiene que ir a ganar este partido como sea. Porque iniciaron muy mal, ya se han metido otra vez en la pelea. Pero si vuelven a perder, se vuelven a quedar atrás. Y si ganan, se meten de lleno en la batalla por hacerse con Total. el título de liga. Entonces, Sí, creo que sí. tiene una oportunidad el Atleti. O sea, para mí, yo, sobre todo si fuera aficionado al Atleti, estaría ya con máxima tensión Ujú. para este partido, porque creo que son ellos los que de verdad se la juegan y que es el momento en el que tienen que demostrar que les pilla además en su tramo de temporada más top. Llevan una racha Ujú. espectacular con Jiménez como hombre clave. Desde que ha vuelto a la zaga, el Atleti está a un nivel muy alto, también en Europa. Y le llega al Barça en un momento delicado. Está Atlético de Madrid, veremos. El Madrid que juega contra el Athletic Club de Bilbao, que parece que, bueno, no parece, está haciendo una temporada muy floja. Pues bueno, ya se verá cómo le Sí. Mm. ponen en aprietos al Madrid allí en San Mamés. O sea que va a ser una jornada intersemanal súper divertida, esta la que se nos viene. Ujú. Bueno, es que son 6 victorias seguidas del Atlético de Madrid entre Liga y Champions. Si hoy ganan, que juegan un poquito más tarde, lo hacen en casa frente al recién ascendido Real Oviedo, pues ya serían 7. Viene de ganarle nada menos que al Inter en Champions, o sea que el momento del Atlético de Madrid, o sea, ese momento al principio de la temporada en el que incluso ya veíamos al Atlético de Madrid descolgado de la Liga y tal, que ya había Sí. pasado el tren de la Liga. Bueno, es que la Liga es larga y la temporada es larga. Ojo, porque si gana hoy, tiene ahora mismo 28 puntos, viene 30-31, o sea que se mete ahí de lleno en la pelea y tenemos una jornada intersemanal, como decíais, divertida y con ese duelo directo. ¿Cómo se ve este partido por Barcelona después de estas semanitas que estamos viendo del Barça? Mm. Yo creo que tanto en los partidos de Barcelona como del Madrid hay sí que mucha influencia del Ujú. factor campo, ¿no? El Barça, para mí, parte como principal favorito y bastante favorito por jugar en el Camp Nou, lo he dicho muchas veces, me imagino partidos muy distintos si fuera en el Camp Nou o en Madrid o en el Metropolitano. Lo Ujú. mismo pasa con el Athletic, haciendo una temporada horrible, un Athletic Club que está muy lejos del que fue el año pasado, con ausencias de piezas importantes. Sancet, que vio la roja aquí por aquella entrada Fermín, también se pierde el partido, pero un Sancet que no tiene nada que ver, ¿no? Que parece el hermano gemelo del Sancet de la temporada pasada. Pero el Athletic en San Mamés siempre tienes que ir con cuidado también. No tendría nada que ver este partido si se jugara en el Bernabéu. Creo que el Madrid tendría todas las de ganar, pero sí que tiene un desplazamiento complicado. Y también leía por aquí un comentario sobre lo que pasó el año pasado. Aquí se recuerda muchísimo porque fue uno de los mejores partidos seguramente que jugó el Barça durante el año y igualmente terminó en derrota con aquel gol de Sorloz Ujú. que marcó en el descuento ya para darle la victoria al Atlético de Madrid, pero fue un partido tremendo del Barcelona donde de alguna manera, ¿no? Lo que comentábamos antes de si se cuestiona el estilo de todo esto, pues desde la derrota aquel día se vio claro que era el camino a seguir, que el Barça tenía un modelo en el que creía que funcionaba y igualmente, a pesar de haber perdido aquel partido, reconfirmó de algún modo que se tenía que seguir por donde indicaba Flick, ¿no? Y así se hizo hasta final de temporada, un modelo que tiene sus pros y sus contras a veces se exponen demasiado, se tendrían que esconder un poquito más, ¿no? Pero ya os digo, aquel partido sigue mucho en el imaginario del Barça
Y los Barça Atlético de Madrid en el Camp Nou siempre son divertidos, son partidos de muchísimos goles, de muchísimo espectáculo. Me acuerdo de pequeño ver auténticos partidazos aquí, 4-4, 4-3, 5-4, con Messi marcándole a Courtois en una falta mientras estaba poniendo la barrera. Bueno, siempre son partidos que da gusto ver, e incluso para el espectador neutral, ¿no? Yo creo que son partidos que no te puedes perder porque son dos equipos que, bueno, sobre todo el Barça aquí siempre va a ganar. Veremos si el Atlético va a protegerse o también intenta sacar los 3 puntos, pero lo decía Rodra, para mí es el equipo también que mejor ha jugado juntamente con el Villarreal, que tiene tramos de partidos que son excepcionales, pero el Atlético de Madrid ha estado en un nivel que ni Barça ni Madrid han alcanzado durante esta temporada. Por lo tanto, yo si fuera colchonero, me gustaría que el Cholo planteara un partido de tú a tú ante un Barça que sus debilidades están a la vista de todos, ¿no? Pero veremos qué partido plantea el Cholo. Bueno, seguro que lo tiene bien estudiado y vamos a ver primero lo que ocurre esta tarde en un ratito que juegan, como decíamos, contra Mm. el Oviedo y luego ya pues a poner el foco, ¿no? En ese partido que seguro que está trabajando ya ahí a destajo el Cholo Simeone. Vamos a ver con qué sorprende el Atlético de Madrid que, como decíamos, arrancó la temporada mal. Pero se ha recuperado y tiene esa regularidad que tan importante, ¿no? Es la competición doméstica, ¿no? La regularidad. Por cierto, Rodra, mañana juega el Real Madrid, cuéntanos novedades, ¿no? Porque Militao, Rudiger y Mastantuono, ¿no? Ya estarían disponibles para ese partido. También recupera efectivos Xabi Alonso después de semanas complicadas, después de también de esa locura de partido que vivimos en Champions a media semana, de tanto que se ha hablado de la interna del vestuario, de cómo estaban las cosas, si bien, si mal. Creo que el otro día Mbappé fue muy sincero, muy claro. Parece que se han calmado un poquito las aguas, ¿no? Pero bueno, estamos en una montaña rusa también con el Real Madrid últimamente. Hay cambio en Xabi Alonso, en las ruedas de prensa lo hemos notado, llevaba unas semanas, casi un mes, que estaba con otro tono más taciturno y ahora ya desde la previa del partido el otro día contra Olympiacos es otro Xavi. Transmite más enérgico, más alegre, con mejor tono. Hoy anunció que Rudiger volvía a la convocatoria, también que Militao y Mastantuono. Que es verdad que es curioso que el Madrid embarró un poco en esa racha cuando se lesionó Mastantuono, que le estaba dando ahí un poco al menos ese esquema con los dos extremos, porque tampoco Mastantuono estaba derribando la puerta, pero bueno, fue No. curioso, pues ya le recuperan. Esto, otro tema de pubalgia, que por cierto Xabi Alonso sufrió pubalgia en su carrera y él lo explicaba hoy también en Mm. rueda de Es prensa, verdad. que es una lesión un poco latosa, que muchas veces es silenciosa porque no es tan dolorosa como para parar, pero nunca te permite estar al 100% y con bastante no han decidido pues parar por un tiempito. Y ya vuelve, veremos si de titular, veremos cómo le ubica Xavi. Hay dudas sobre el centro de la zaga porque Asencio va a ser duda hasta última hora por ese proceso gripal. Hausen no va a entrar, ha dicho Xavi que espera que vuelva para el Athletic Club y veremos cómo configura ahí. Ha hablado con mucho cariño de Ferland Mendy, no sé si dando alguna pista de que pueda jugar en el próximo partido en el lateral zurdo y metiendo a Carreras en el centro de la zaga otra vez. No sabemos si con o Asencio o Tchouaméni y mete a Camavinga por el medio. Siempre deja muchas incógnitas Xavi en rueda de prensa con sus onces, pero se le ve otra cara a Xavi. Pero aquí, lo que veníamos hablando en los segmentos de YouTube esta semana, en todos los shows de ESPN, que aquí esto lo va a marcar los resultados y que Xavi no parece que tenga el agarre que tenía Ancelotti de que esa casuística en la que si no acompañan los resultados, pues vale, eres Ancelotti, te puedes quedar con un poco más de crédito. Pues con Xavi, como no consiga los resultados, la sensación que se estila dentro del club es que puede estar en serios apuros, pero todo lo va a ¿Se puede marcar. decir, Sí. Rodra, que ha salvado dos match ball? El del clásico y el de esta semana Creo pasada que en no ha Champions. llegado a... Han sido dos match O ball. sea, creo que el match ball hubiera sido que en el clásico te meten 4 o te meten 5, una goleada. Creo que eso ya le hubiera puesto muy en el alambre. Entonces creo que no ha llegado a tener esa situación de verse tal. Se hubiera visto, si hubiera pasado eso, ¿no? Si lo hubieran metido. A mí me alertaban de siguiente ese posible match ball es si el Manchester City te hace algo así. Es decir, que llega el City al Bernabéu, llega Guardiola y te mete 5. Pues ojo, ojo en esa tesitura. Pero hasta el momento creo que está tranquilo el tema de la continuidad de Xavi. Bueno, recordemos que el Barça ahora mismo es líder en solitario. Vamos a ver qué hace el Madrid mañana. Vuelve, ¿no? El Barça a meter esa presión.
al haber jugado antes al Madrid, que Ujú. Luis está obligado mañana a ganar para recuperar el liderato. A priori parece un partido sencillo, ¿no? En casa frente al Girona, que lo mencionábamos antes, no es el Girona de hace años, que sorprendió a todo el mundo. Pero bueno, ahora la pelota está en el tejado del Madrid. Sí, sí, y me parece muy importante, que el Barça en estas jornadas en las que va a jugar antes del Madrid, él cumpla y que traslade la presión al equipo blanco. Lo vimos la semana pasada, que casi termina con los dos enganchados. Finalmente el Madrid rascó aquel punto ante un gran Elche y mañana ante un Girona que no tiene nada que ver, aquel Girona que incluso estuvo en las posiciones de arriba hasta la mitad de temporada, ¿no? Y que terminó clasificándose para la Champions, pero en Montilivi siempre te compite. Creo que el balance ahora es de 3 victorias para el Girona y 3 victorias para el Madrid. Por lo tanto, creo que tampoco es un partido fácil para el Madrid. Otra vez, si fuera en el Bernabéu es otra historia, pero estos campos, un campo que parece de juguete, Montilivi, donde la capacidad no cumplía ni con las normas de la Champions, ¿no? Y tuvieron que poner una grada adicional. Yo mañana podré estar ahí a partir de las 9 de la noche, así que tendré que ponerme el abrigo de Rodra calefactable, porque si no a lo mejor me quedo petrificado Ya en veo. Girona a las 11 de la noche cuando hagamos el postpartido. Pero yo no veo un partido fácil para el Madrid y lo hemos repetido en varias ocasiones. Creo que tanto Barça como Madrid a estas alturas muchas veces están jugando un poco contra sí mismos, ¿no? Que ya no tienen partidos fáciles, no hay partidos, sobre todo de visitantes, que sean muy asequibles, aunque los rivales teóricamente sean muy inferiores. Ujú. Estaba recordando ese Girona de Pablo Machín, histórico. Guau. Impresionante lo Ujú. que hizo. Te preguntaban por aquí, antes de cerrar, para que la gente no se quede con las dudas, te preguntaban por aquí, lo he perdido. No. Rodra, ¿te convence Tchouaméni de central o mejor en el centro del campo? Mejor en el centro del campo, pero en situación de debilidad, de necesitar un recurso, pues creo que es de las opciones más fiables que tiene el Madrid, sin la zaga titular óptima, ¿no? Porque Militao va a llegar ahí pues bueno, no sé si... No creo que esté aún al 100% por lo que contaban desde dentro. Podría jugar unos minutos, Ujú, podría sorprender Xavi, incluso metiéndolo de inicio. No se descarta, pero normal es que no. Rudiger, lo mismo caso. Hausen no está, entonces los tres más o menos titulares no los ujú, tienes. Pues creo que el cuarto podría ser Tchouaméni de central, como hombre fiable, también además con Asencio que está ahí. Que ujú, lo preguntaba Julio, pues ha dicho Xavi que hasta última hora va a ser duda, que veremos a ver si llegaba con ese ujú. proceso gripal. Yo, según lo ha dicho, creo que sí que va a ir en la lista, pero veremos.